días, estimado auditorio. Esperamos se encuentren muy bien hoy. Les damos la bienvenida a una nueva ponencia internacional en nuestro seminario de divulgación e investigación, ideas en movimiento, encrucijada donde convergen filosofía, ciencia, enseñanza y conservación. Hoy nos acompaña la doctora Elida Sandoval, de quien me permitiré compartir una breve semblanza de su trayectoria académica. La doctora Elisa Sandoval es licenciada en Biología por la Universidad de Guadalajara, México, doctorada en Zoología a través del YCRU, Departamento de Biología de la Universidad de Oxford, en Reino Unido, con una tesis sobre licaones en Zimbabue. Cuenta con un diplomado de conservación internacional, también en el YCRU, de la Universidad de Oxford. Es miembro activo de la Asociación Biomas y ha trabajado en numerosos proyectos de investigación y conservación, sobre todo enfocados en mamíferos medianos y grandes. Trabajo que ha generado un gran número de aportes a esta área de conocimiento a través de publicaciones en revistas de alto impacto internacional, ponencias y formación de recursos humanos de alta calidad. Estimada auditorio, realmente nos sentimos muy honrados porque hoy se encuentra con nosotros para aportarnos la conferencia titulada De licaones a manejo del agua aunado a políticas públicas en África. Doctora Elisa Sandoval, tiene usted la palabra. Muchísimas gracias por su presencia. Hola, pues primero que nada, muchísimas gracias por invitarme a dar esta ponencia y pues bueno, espero les guste. Voy a hablar un poco sobre lo que hice en mi tesis del doctorado, que fue sobre licaones, que es este animal que se ve en la imagen, en la portada. Y después voy a hablar sobre, justo terminando el doctorado, estuve un año más en Oxford para hacer una política pública en África para manejo de cuerpos de agua y ayudar a la biodiversidad del lugar, que fue más o menos una traducción directa de mi tesis doctoral a un impacto más directo ayudando al gobierno de Zimbabue a conservar diferentes animales en sus parques nacionales. Y bueno, primero ya me presentaron, pero bueno, esta es mi trayectoria. Soy bióloga de la Universidad de Guadalajara y luego me uní a la Universidad de Oxford en el 2018. Hice un diplomado de conservación internacional que se da cada año, dura como 7, 8 meses y hay diferentes becas para diferentes personas que se dedican a la conservación. Y luego eso, al año siguiente empecé el doctorado, becada por CONACYT y por la Universidad de Guadalajara. Y bueno, mi tesis doctoral tuve 4 supervisores, pero el principal fue el profesor Andrew Loveridge de Wildclue y de Oxford. Y bueno, mi trabajo de campo lo financió una ONG que se llama Painted Dog Conservation, que es la del icono a la derecha, que se dedica es una ONG que se dedica a la conservación de los licaones en Zimbabue. Y bueno, esta es una frase que es una foto que tomé en la primera vez que fui a Zimbabue y la primera vez que vi licaones en libertad. Y la puse en mi tesis. Y bueno, me dio mucho gusto que la primera vez que fui a Zimbabue y vi los licaones estaban justo en un cuerpo de agua, porque mi tesis se iba a tratar sobre el rol del agua en la ecología de los licaones. El objetivo principal de mi tesis fue cómo los licaones se enfrentan en la competencia de leones y hienas manchadas en un ecosistema con suministro artificial de agua. Ahora, más adelante, les voy a explicar a qué me refiero con suministro artificial de agua. Bien, la capacidad de carga natural. Existen 2 tipos de capacidades, la capacidad de carga natural y la capacidad de carga aumentada. En ecología sería todo lo natural, por ejemplo, en este caso sería como cuerpos de agua que de forma natural surgen o de manera subterránea a través de un río o porque son como lagos pequeños que se forman debido a la lluvia, ¿no?
Pero también existe esto de suministro de agua artificial, que en este caso es agua bombeada directamente del subsuelo hacia la superficie para que los animales tengan más agua en época de secas. Y entonces eso hace que exista más capacidad de abundancia de animales, porque les estás poniendo un recurso, le estás poniendo más agua, básicamente, más recursos para que puedan vivir, ¿no? Y sobrevivir y reproducirse, y entonces la capacidad de cargar el ecosistema aumenta debido a esta carga artificial que es los humanos son los que lo generan. Y bueno, antes de entrar más a lo de mi tesis, pues quiero recordarles lo de las interacciones entre especies, que serían las interespecíficas. En ecología existe la depredación, por ejemplo, los leones matando a los kudus, que uno gana, el león, pero los kudus pierden porque se mueren, ¿no? El comensalismo, donde los dos, bueno, uno gana, que serían como estos gretas con las vacas que se comen las garrapatas de los bueyes. Bueno, no, perdón, ese sería el mutualismo. El comensalismo sería de que uno gana y el otro le da igual. Por ejemplo, aquí se comen, a las vacas les da igual que estén estas aves al lado, pero estas aves se benefician de las vacas porque pueden consumir mejor los insectos gracias a que las vacas están pastando. El mutualismo es lo que le expliqué antes, que se comen, las aves se comen a las garrapatas, por ejemplo, de las jirafas, y entonces se benefician las aves porque tienen la comida y las jirafas se benefician porque les quitan las garrapatas. Competencia serían que los dos pierden, por ejemplo, los leones y las hienas cuando compiten, pues pierden los dos porque se pierden recursos o lo que sea. Que eso es lo que voy a explicar más. Y existe el parasitismo, que es cuando también uno gana y uno pierde, que es, por ejemplo, cuando una hiena se roba la comida de los licaones, que también voy a explicar más adelante. Y entonces existe dos tipos de competencia, básicamente, la competencia de explotación, que sería la competencia indirecta, que sería, por ejemplo, cuando los carnívoros compiten por el mismo tipo de comida. En este caso, los guepardos o los chitas, hienas, leones, leopardos y licaones compiten por un impala. Hay una competencia indirecta. Al comerse el impala, un león, pues entonces significa que hay menos impalas para los leopardos. Entonces existe esa competencia, pero no hay una interacción directa entre los carnívoros. Simplemente de forma indirecta se afecta, ¿no? Que sería bajando el alimento para la otra especie. Y también existe la competencia de interferencia, que esta sí sería una competencia directa, y es cuando existe un encuentro. El león se encuentra al licaón y lo mata directamente, por ejemplo. Entonces allí ya es una interferencia directa y se llama competencia de interferencia. El caso del licaón de Zimbabue, bueno, este es el licaón y yo lo estudié en un parque nacional, el más grande de Zimbabue, que se llama el Parque Nacional de Hwange, que está ubicado al noroeste de Zimbabue. Y bueno, para introducir lo que es el licaón, quiero hablar sobre los carnívoros sociales. Hay diferentes, pues las especies pueden ser solitarias o pueden ser sociales, ¿no? Y las sociales, en este caso, voy a enfocarme a los carnívoros, en mamíferos carnívoros. Sociales, por ejemplo, existen los lobos etíopes, las suricatas, los leones, los leones también son sociales. Pero lo que quiero enfatizar ahora es la reproducción cooperativa. La reproducción cooperativa es cuando existe una hembra y un macho dominante en un grupo, que son los únicos que se pueden reproducir, y todos los demás del grupo serían como los subordinados y no se reproducen, simplemente ayudan a criar a las crías de la pareja dominante. Y a especies que tienen esta reproducción, que se llama reproducción cooperativa, serían los lobos, como el lobo mexicano, las suricatas y los licaones. El licaón o perro salvaje africano, el nombre científico Lycaon pictus, pues es un cánido
son pequeños, son del tamaño como de un pastor alemán. Viven en grupos de 5 a 30 individuos, son excelentes cazadores y tienen territorios bastante grandes, bueno, en promedio de 260 a 633 kilómetros cuadrados, pero pueden tener territorios todavía más grandes. Tienen esta reproducción cooperativa que les expliqué hace rato, que es que solo la hembra y el macho dominante son los que se reproducen, y se reproducen una vez al año y pueden tener de 1 a 15 cachorros. Y bueno, están en peligro de extinción, quedan solamente menos de 7,000 adultos en África y la población está decreciendo, sobre todo por pérdida de hábitat o muerte por trampas, atropellados. Trampas, por ejemplo, porque la gente local a veces existe demasiada pobreza y entonces van y ponen unas trampas que se llaman trampas lazo, que son con metal, y entonces las ponen para poder comer antílopes, pero bueno, caen muchísimos animales, en este caso también los licaones, y se ahorcan y se mueren. Entonces, Painted Dog Conservation lo que hace es quitar estas trampas para que no se mueran los licaones en esa zona. Y una de las amenazas biológicas más grandes que tienen los licaones es la competencia con carnívoros dominantes, que serían, en este caso, los leones y las hienas. Y bueno, el licaón sería el carnívoro subordinado simplemente porque es mucho más pequeño. Les digo que pesa como 22 kilos y un león puede pesar hasta 200 kilos, una hiena 70 kilos. Entonces eso hace que sea un carnívoro subordinado y los otros carnívoros dominantes. Entonces el licaón lo que tiene que hacer es pues ir a tomar recursos, en este caso agua y presas, pero evitar a los leones y las hienas que también están compitiendo por este recurso que serían agua y presas. Y entonces yo lo que estudiaba es cómo pueden los licaones coexistir en el mismo hábitat con los leones y las hienas, pues es a través de la partición de nicho, ¿no? Entonces, Perdón, dejé de escuchar. Búfalos. O puede ser esta división de espacio, los licaones se encuentran en una zona y las leones y las hienas tienen territorios en otra zona, o a través del tiempo los licaones, por ejemplo, son crepusculares, cazan sobre todo al atardecer o al amanecer, su actividad, se podría decir, mayoritaria es en el crepúsculo, y los leones y las hienas son principalmente nocturnos. Entonces estas divisiones, tanto en dieta, espacio y tiempo, hacen que puedan coexistir en el mismo hábitat. Y bueno, el agua es un recurso muy importante porque no solamente porque todos los animales necesitan tomar agua, simplemente también es más bien porque cuando hay cuerpos de agua grandes, sobre todo en época de secas, que están el agua más escasa, pues entonces los herbívoros grandes se agregan en estos cuerpos de agua y por lo tanto cerca de estos cuerpos de agua es el sitio favorito de los carnívoros grandes para cazar. Entonces se ha visto en estudios que los licaones, las hienas y los leones les encanta cazar dentro de 2 kilómetros a 2 kilómetros de distancia de los cuerpos de agua. Entonces, los cuerpos de agua en esta zona de Hwanghae son muy importantes tanto para las presas como para los carnívoros. Y bueno, aquí son diferentes animales en los cuerpos de agua. Y bueno, esta competencia específicamente afecta a los licaones porque pues por la amenaza más grande sería por mortalidad directamente, sobre todo en cachorros. Los leones son los que tienen esta amenaza más grande, son los que amenazan de forma mayoritaria a los licaones, sobre todo a los cachorros, o sea, los leones pueden matar hasta el 31% de los cachorros de los licaones si los encuentran, y bueno, las hienas también los matan, pero no en tanto porcentaje.
El otro sería el robo de presas o cleptoparasitismo, que es cuando los licaones van y cazan y luego las hienas van y se roban esa comida. Entonces todo el gasto energético lo hacen los licaones y al final ni siquiera consumen a su presa, simplemente llegan las hienas y se roban esa presa. Y eso pues puede llegar hasta el 85% de veces que las hienas, creo que no sé si en Tanzania o sí, en Serengeti, creo que las hienas se robaban hasta el 85% de las presas de los licaones. Y bueno, también la competencia directa de presas, que sería a través de la dieta, y exclusión de áreas con gran abundancia de presas. Los licaones tienen sus territorios en áreas donde hay menos presas, porque los territorios donde hay más abundancia de presas, pues los tienen los leones y las hienas, por ejemplo. Y entonces, eso, como existe esta mortalidad o esta amenaza o riesgo de que un león o una hiena se coma, no se lo coma, pero al menos lo mate a los cachorros de licaones, pues los licaones tratan de poner sus madrigueras lejos de los cuerpos de agua para evadir a los leones y las hienas, o en lugares con mucha cobertura vegetal o con paisaje accidentado como entre montañitas. Y otro riesgo que también se ha visto es que existe una trampa ecológica, es decir, hoy en día, debido a todas las actividades antropogénicas, pues la mayor abundancia de leones y hienas están dentro de áreas naturales protegidas. Entonces la densidad de leones y hienas es más grande dentro de esta área natural protegida y los licaones, como quieren evadir a los leones y las hienas, pues se salen del área natural protegida pensando que están mejor porque hay menos leones y menos hienas, pero en realidad es una trampa ecológica porque se mueren más afuera de la reserva debido a las trampas que les comenté o a que son atropellados en las carreteras y por lo tanto hay más mortalidad. La mortalidad de los licaones es mayor fuera del área natural protegida, pero esto los licaones no lo tienen en su naturaleza o en su instinto, no piensan que eso es una amenaza, ellos solo ven que los leones y las hienas son una amenaza, solo ven como amenaza a los leones y las hienas, pero en realidad existen las amenazas causadas por los humanos y los licaones esto como que no lo entienden y eso hace que sea una trampa ecológica, pensando que están mejor afuera los licaones, pero en realidad no es así. Y bueno, pasando a lo de que el área de estudio es en Zimbabue, y bueno, quiero comentar que en esta área natural protegida, en época de secas, que serían como de abril a noviembre, la única forma de agua disponible es a través de estos cuerpos de agua artificial, bombeado artificialmente, la única agua disponible para los animales. Y bueno, es un ecosistema semiárido, es una sabana, es un área natural protegida bastante grande. Para que tengan una idea, es como el tamaño del estado de Hidalgo. Y bueno, se encuentra también esta área natural protegida de Hwange, se encuentra dentro de una zona internacional de conservación que se llama CASA y que involucra 5 países diferentes: Zambia, Zimbabue, Botswana, Namibia y Angola. Y bueno, los gobiernos se pusieron de acuerdo para que esa zona que está en gris arriba la conservación sea prioritaria. Y gracias a esto existe mucha migración de muchas especies como elefantes, leones, licaones también. Entonces es una zona muy, muy importante. Todas las áreas naturales protegidas dentro de esa zona ayudan a conservar diferentes poblaciones de animales. Y bueno, aquí está un mapa de Hwange del Parque Nacional de Hwange con cuerpos de agua natural y artificial, y también existen ríos, pero estos ríos se secan en la época de secas. Y los licaones los estudiábamos, bueno, estuve en Zimbabue 6 meses, un año, y 7 meses otro año, acampando, comiendo la comida de Zimbabue, que es como un tipo tamal, pero sin sabor, es solo maíz blanco. Y bueno, lo que hacíamos era ver las huellas de los licaones, que tienen como un triangulito en sus huellas, y
Y luego a través de eso algunos tenían collares, a otros collares tanto GPS como collares GPS satelitales que recibes en tu correo en la coordenada donde están los licaones, o también tenían collares VHF que mandan una señal como de radio, y con una antena tú ves donde tratas de encontrar como el sonido que genera el collar para saber dónde están los licaones y poder seguirlos. Y bueno, también los estudiábamos con cámaras trampa. Y bueno, el primer capítulo de tesis de un capítulo de datos fue sobre la dieta de los licaones. Y bueno, hubo una colecta de excretas de los diferentes carnívoros en todo el parque y analizamos, bueno, identificamos las presas que comen. Fue a través de identificación del cabello. Está la excreta del animal, en este caso, por ejemplo, del licaón, y de esa excreta sacábamos fotografías con microscopio del cabello encontrado en la excreta, y ese cabello pues es de la presa, de lo que se comió el licaón, y cada cabello con cortes tanto longitudinales como transversales tienen un patrón único por especie. Entonces, a través de guías podíamos saber a qué especie era esa fotografía o ese cabello. Por ejemplo, el impala, el cabello del impala en una fotografía del microscopio se puede ver así, ¿no? En la foto de arriba. Y una fotografía de un jabalí, del cabello de un jabalí, pues se ve totalmente diferente al de impala. Entonces, esto solo es para que tengan una idea de cómo identificábamos lo que comían cada carnívoro. Y bueno, al final encontramos que los licaones tenían como 20 especies diferentes que comían, pero sobre todo comían impala, kudu, bushbuck, se llama en inglés, que es el de abajo, y duiker, otros, son nombres de antílopes, de diferentes antílopes pequeños. El kudu sí es un antílope grande. Y bueno, los leones, las hienas comían principalmente también impala y kudu. Eso es lo que compartían con los licaones en su dieta, pero también comían búfalos, cebras o sables que están abajo. Y bueno, también incluía al final la dieta de los guepardos o chitas y de los leopardos, porque al final todos compiten por diferentes dietas. Y lo que hice fue un índice de cuánto, que se llama índice de Pianka, que básicamente 1 significa que la comida la comparten, que es completamente igual la dieta, y 0 significa que es completamente diferente la dieta. Y lo que encontré fue diferencias en diferentes regiones del parque. Y voy a regresarme un poco al mapa para que en la zona norte del parque, en esta zona verde es donde hay más agua, y en esta zona azul, en el noroeste, también hay mucha agua, pero no tanta como en la noreste. Y bueno, donde hay menos agua es en el sur, porque aquí casi no hay cuerpos de agua artificial, en el sur del parque y en esta zona amarilla. Y entonces hay mucho menos presas en la zona amarilla que en la zona norte. Y entonces lo que encontré es que la dieta de los licaones traslapaba mucho con las hienas, sobre todo, pero y con los leones no tanto, pero con los leones la dieta traslapaba más en la zona donde había menos agua. Y bueno, también otra cosa que encontré hice un índice de Jacob que mide la dieta con base en la disponibilidad de presas. Entonces se llama la preferencia de qué es lo que prefieren comer. Y esto es lo que mide este índice. Y se encontró que todos los carnívoros lo que más prefieren comer son el kudu. Y bueno, también vi que los licaones prefieren presas que son menos dependientes, bueno, comen una mayor cantidad de presas que son menos dependientes del agua. Presas que no dependen tanto del agua, pues son comidas por licaones más que por hienas o leones.
Entonces, las conclusiones fueron que existe más competencia en áreas con más densidad de cuerpos de agua en cuanto a dieta, y esto puede ser porque los leones comen más kudu y duiker, y bueno, sin embargo, en áreas con cuerpos de agua donde existen más presas, puede incrementar la densidad y agregación de carnívoros dominantes y por lo tanto incrementar los riesgos de la competencia. Perdón, aquí tengo una equivocación. Existe más competencia en áreas con menos densidad de agua porque los leones deciden cambiar su dieta y comen antílopes más pequeños. Entonces, regresando, los leones prefieren comer especies como el duiker, que son antílopes pequeños, en zonas con menos agua, y esto es porque casi no hay presas grandes en las áreas donde hay menos agua. Entonces, como los leones cambian su dieta en las áreas donde hay menos agua, eso hace que incremente la competencia con los licaones en cuanto a su dieta en áreas con menos agua. Y entonces lo que proponemos es que para reducir la competencia de presas para los licaones, enfatizar la conservación de presas con tamaño grande y que son menos dependientes de agua. Es decir, tener poblaciones estables, por ejemplo, de kudu, que es una presa muy importante, pero también del eland, que es el antílope más grande del mundo, o de oryx, que son especies que no dependen tanto del agua, pueden vivir en zonas donde no hay mucha agua, y sin embargo, estas antílopes grandes pueden alimentar a los leones, y eso haría que los leones no cambien su dieta a comer antílopes más pequeños, y que existiera y que siguiera existiendo esa división de nicho en dieta entre los licaones y los leones, en este caso, por ejemplo. El otro capítulo de tesis que fue del cleptoparasitismo, y bueno, el cleptoparasitismo no solamente es un riesgo de perder su presa, es el robo de presas, sino que también es el riesgo de que si se encuentran con una hiena o un león, pues existe el riesgo de ser heridos, de los licaones ser heridos, o incluso de que los maten las hienas o los leones, ¿no? Y bueno, el cleptoparasitismo ocurre cuando el beneficio es mayor al costo, el éxito de cacería es menor que el éxito de robar comida. Perdón, el éxito de cacería es mayor que el éxito de robar comida, el costo de cacería es mayor al costo de cleptoparasitismo. Y bueno, los licaones necesitan alimentarse, para que tengan una idea, de 12 horas al día para lidiar con el 32% del cleptoparasitismo, comparado con lo que solo tendrían que cazar por 3 horas al día si no tuvieran el cleptoparasitismo, si no tuvieran el robo de presas. Entonces, debido al encuentro de depredadores dominantes, pues es lo que les comentaba, que también existe el riesgo de que haya heridas o mortandad de los licaones, que ese también es un riesgo aún mayor. Y para medir este cleptoparasitismo, lo que hicimos fue que en cuerpos de agua hicimos experimentos que se llamaban playbacks, que quiero ver si suena. Hicimos este experimento donde simulábamos con bocinas que unos licaones mataban a una presa, y entonces contábamos cuántos leones y cuántas hienas llegaban a supuestamente robarle la comida a los licaones. Hicimos este experimento en diferentes partes del parque y también a 5 kilómetros a distancia y al lado a 5 kilómetros a distancia del cuerpo de agua o cerca del cuerpo de agua. Y no sé si puedan escuchar el sonido de estos, creo que no se escucha, pero bueno, era el sonido de los licaones cazando. Y como verán, hicimos al final 92 experimentos en diferentes zonas del parque y a diferentes distancias de los cuerpos de agua. Los resultados fueron que la distribución del agua no influyó en la probabilidad de que los leones y las hienas llegaran a los experimentos. Sin embargo, sí influyó en la cantidad de depredadores que llegaron. Es decir, que llegaron más leones cerca del agua y en áreas con mayor densidad de agua,
y también llegaron más llenas en áreas con mayor densidad de agua. También contabilizamos cuánto tardaban en llegar los leones y las hienas, y bueno, en promedio llegaron en 26 minutos, y el primer cuartil llegaron en 6 minutos los leones, y las hienas en 18 minutos. En promedio llegaban, y bueno, el primer cuartil en 2 minutos. Y bueno, no hubo un efecto en la distancia ni en la densidad de cuerpos de agua. Es decir, la distribución del agua no influyó en el lapso de tiempo en que llegaban los depredadores a supuestamente robar la comida a los licaones. Los leones, se podría decir que llegaron a cleptoparasitar a los licaones un 12% de las veces, y las hienas era lo que más, fue el 53%. Y en promedio, cuando llegaban los leones, había como un promedio de 5, y las hienas un promedio más o menos de 5 también. Y bueno, también contabilizamos el comportamiento de los depredadores y qué hacían. Y generalmente lo que hacían era vigilar, tratar de encontrar el supuesto, la supuesta presa que habían matado los licaones, pero bueno, era todo simulado porque solo era la bocina haciendo el sonido, ¿no? Entonces, en resumen, la distribución del agua no influyó en la probabilidad de que los leones y las hienas llegaran a cleptoparasitar. Sin embargo, cerca de cuerpos de agua y en áreas con mayor densidad de agua, el número de leones y hienas sí era mayor. Es decir, el porcentaje, no hubo diferencias, la distribución del agua no influyó en el porcentaje de cuántas veces llegaban los leones o cuántas veces llegaban las hienas, pero sí influyó en que cuando llegaban las hienas o los leones, en lugar de llegar solo una hiena, por ejemplo, fuera en lugares donde había menos agua, pues a lo mejor llegaban 20 hienas. Y eso hace que sí se incrementara el riesgo de cleptoparasitismo cerca del agua y en lugares donde hay más densidad de agua. Y bueno, como recomendación de manejo fue no crear más cuerpos de agua en áreas con densidad alta de cuerpos de agua, para tener estas zonas de refugio donde los licaones no tengan tanta competencia o tanto riesgo de ser cleptoparasitados, ¿no? O sea, de que les roben su comida. Y el último capítulo de datos de mi tesis fue sobre la estrategia de evasión de los licaones. Hay dos formas de estrategia para evadir a este riesgo de encontrarse carnívoros grandes, y una es la proactiva y la otra es reactiva. La proactiva es que el riesgo es predecible, es decir, los licaones más o menos saben dónde se encuentran los leones y las hienas, y lo que hacen es evadirlos en unas escalas mayores, es decir, simplemente poniendo sus territorios lejos de los leones y lejos de las hienas. Eso sería una forma proactiva de evadir a los leones y las hienas. Y el costo sería nutricional, porque al poner sus territorios lejos de los territorios de leones y hienas, pues significa que van a poner los licaones un territorio en donde hay menos presas. Y la estrategia reactiva sería que los licaones se encuentran en la misma área donde están los leones y las hienas. Generalmente es cuando el riesgo es impredecible, y bueno, el costo es el estrés, porque entonces significa que tienen que invadir a los leones y las hienas en una escala más pequeña, es decir, cuando casi que ya se van a encontrar, entonces los licaones se van, pero están más o menos en las mismas áreas. Entonces, nosotros queríamos ver cuál era la estrategia de evasión de los licaones. Y con eso pusimos cámaras trampa. Bueno, era una base de datos también como de 10 años de cámaras trampa alrededor de toda la reserva, y hicimos un estudio. Bueno, en este mapa se puede ver que en los puntitos amarillos es donde había licaones, donde aparecieron los licaones en esas cámaras trampa. Las cámaras trampa estaban en distancia de 5 kilómetros, en cuadrantes de 5 kilómetros.
hicimos actividad temporal y bueno, vimos que los licaones usaron las mismas áreas que los leones y las hienas, pero en diferentes momentos, tanto en diferentes momentos del día como también en diferentes días. Y vimos que la evasión era aún más fuerte cuando estaban cerca de cuerpos de agua. La evasión temporal, la de actividad temporal. Y bueno, también hicimos unos modelos donde identificábamos a los licaones, que se pueden identificar porque sus manchas son únicas, serían como su huella digital, entonces podíamos saber cuántos licaones aparecían en unas cámaras e identificar uno por uno, pues. Y vimos que la abundancia de licaones era mayor cuando había mayor cuerpos de agua. Entonces concluimos que los licaones coexistieron mejor con los depredadores dominantes cuando tenían suficientes cuerpos de agua permanente. Pero también vimos que la abundancia de los licaones era menor cuando había demasiada densidad de hienas. Entonces, básicamente vimos que a los licaones se les dificulta lidiar con densidades altas de hienas, a las cuales evadían de forma reactiva y proactiva. Y bueno, aquí es un esquema rápido de que los licaones básicamente evadían a los leopardos y a los leones de forma proactiva, tanto en tiempo como en el espacio. Y en tiempo y espacio evadían a las hienas de forma reactiva, pero también evadían a las hienas de forma proactiva en la época de seca tardía, es decir, antes de las lluvias. Cerca de cuerpos de agua y en áreas de menor densidad de agua. Entonces propusimos como recomendación que para reducir la competencia de licaones con carnívoros grandes, sí debe de existir suficientes cuerpos de agua, sobre todo en temporada de secas, pero también es importante que no exista demasiada densidad de cuerpos de agua porque entonces incrementan la densidad de hienas y eso hace que los licaones tampoco puedan lidiar con esta competencia tan alta por la densidad tan alta de hienas. Y una conclusión principal fue que exista un manejo de agua con distribución de agua de forma heterogénea, porque así ayudaría a mantener un paisaje diferente y aumenta las oportunidades de partición de nichos. Es decir, si se crean en áreas donde hay mucha agua, mucha densidad de agua, áreas con menor densidad de agua, áreas donde no haya suministro de agua y que estén en diferentes distancias un cuerpo de agua del otro, esto hace que sea diferente, es decir, heterogéneo, la distribución heterogénea, y entonces crea como nichos ecológicos diferentes alrededor del parque y así beneficia a todas las especies, se podría decir, es algo más holístico. Y bueno, en la reproducción de licaones, ya fue mi último capítulo de tesis que no pude terminar, que ahora estoy trabajando en eso como para un postdoc, pero pusimos cámaras trampa en las madrigueras de los licaones, las poníamos solo una vez y luego nos íbamos para no molestar mucho a los licaones, pero bueno, al final las cámaras se rompieron porque los licaones, los adultos se las rompían, jugaban como con perros con la cuerda y todo, y lo que hicimos fue ahora ponerlas en cajas de metal y luego en cables Python, y así ya pudimos tomar varios videos de los licaones cachorros, videos y cámaras. Y también pusimos un collar GPS de una hembra que se dispersó a Botswana. Era una hembra de 2 años que se salió de su grupo para reproducirse en otro grupo y viajó 32 kilómetros en un mes, más o menos, y se fue de Hwange del Parque Nacional de Hwange, recorrió todo esto en rojo y se quedó en Botswana. Y entonces luego encontramos en cámaras trampa porque el collar falló, dejó de funcionar como a los 2 meses o 3, y ya no supimos qué había pasado con la licaona, pero había un estudio justo de mi supervisor con cámaras trampa en esta área de Botswana y allí encontramos a la licaona con el collar junto con un macho
Entonces significa que sí sobrevivió esta dispersión. Y bueno, esto simplemente, esto es un caso de éxito, de una dispersión exitosa de un licaón. Y es la importancia de las áreas naturales protegidas transfronterizas, esto que les comentaba, de muchos países que se pusieron de acuerdo para proteger diferentes áreas cerca de las fronteras, y eso ayuda a la migración de las especies. Y bueno, cuando terminé el doctorado, que me gradué, aplicamos a una como fuente de, como a otro a un postdoc de políticas públicas dentro de la Universidad de Oxford para traducir mi investigación en acciones más concretas de conservación. Y justo todo este año pasado trabajamos con bueno, a través de la Universidad de Oxford, trabajamos con el gobierno de Zimbabue para generar políticas públicas sobre el manejo de agua en el Parque Nacional de Hwange, y traducir no solamente mi investigación, pero también todas las investigaciones que se han hecho en este Parque Nacional de diferentes investigadores de diferentes universidades para producir un reglamento o una política pública que el gobierno va a implementar para saber y organizar este suministro de agua en este Parque Nacional. Porque porque suministrar agua de forma no planeada puede tener repercusiones también negativas. Suministrar agua en ecosistemas puede ser positivo porque ayuda a los animales en sequías, los ayuda a sobrevivir, ¿no? Cuando hay muchísima sequía. Y pues hay muchos animales que necesitan agua, pero también puede tener cosas negativas si existe un exceso de suministro de cuerpo de agua artificial, porque puede que solo favorezca a un cierto tipo de ungulados, por ejemplo, que solo favorezca a los elefantes, pero no favorezca a antílopes pequeños que no necesitan el agua, por ejemplo. Entonces, o puede incrementar el impacto de los depredadores en poblaciones de presas, puede degradar la vegetación porque tanta agua genera a lo mejor muchos herbívoros, y entonces esos herbívoros empiezan a comerse toda la vegetación y eso puede desbalancear el ecosistema, o puede empeorar la mortalidad de animales en épocas de secas. Por ejemplo, si se incrementa el agua, entonces se incrementan las poblaciones de elefantes, y cuando haya algún año donde hay mucha sequía, todos esos elefantes que se reprodujeron ya no van a tener tanta agua ese año y se van a morir muchísimos. Entonces también, y eso fue causado a que se pusieron demasiados cuerpos de agua y organizar el suministro de cuerpo de agua artificial en un ecosistema. Porque, por ejemplo, cerca de los cuerpos de agua casi no hay arbustos, casi no hay árboles, de hecho todo es pasto, es pastizal sobre todo. Entonces sí es muy importante que existan estos cuerpos de agua, pero si se van a aumentar de forma artificial, pues se tiene que tener cuidado, porque es importante que también la vegetación sea conservada, y para eso también necesita haber lugares donde no haya este suministro de agua, ¿no? Y entonces lo que hicimos 2 talleres, uno en agosto y uno en febrero, donde juntamos como a 30 personas de diferentes ONGs, del gobierno de Zimbabue, de centros de investigación, tanto nacionales como internacionales, y también empresas turísticas. Y también hicimos entrevistas a las comunidades locales para también incluir ese conocimiento de la gente que vive alrededor del parque o que trabaja en el parque, y conocer qué es lo que ellos proponían para manejar los cuerpos de agua en la zona, y hacer este plan holístico, ¿no? Y ayudar a la biodiversidad y también a la gente local. Y con eso hicimos una política pública que ahora ya está en proceso de ser autorizada y sellada por el gobierno de Zimbabue. Y hicimos entrevistas y básicamente propusimos
un montón de cláusulas, pero con el objetivo principal de conservar la biodiversidad, no solamente a los licaones, sino también a toda la biodiversidad que existe en esa zona, tanto incluimos como el conocimiento tanto del plancton, del cuerpo de agua, como de reptiles, anfibios, las aves, los herbívoros grandes, los carnívoros, tanto pequeños como grandes, y también holístico también porque incluimos esta parte socioeconómica, ¿no? Porque los cuerpos de agua al final generan muchos avistamientos de elefantes y los turistas van, quieren, entonces las empresas turísticas sí les interesa que existan muchos cuerpos de agua y entonces también es importante que existan y incluimos también este conflicto que a veces hay entre el conflicto entre animales y la gente local. Y entonces, ¿cómo podíamos hacer para que las comunidades locales no tuvieran conflicto con elefantes o con carnívoros? Y se puede hacer a través del manejo de cuerpos de agua también, ¿no? Porque luego si no hay muchos cuerpos de agua dentro de la reserva, pues los elefantes se van y toman agua donde las vacas toman y eso genera conflicto entre las poblaciones y los animales. Entonces, tomamos en cuenta todo esto para hacer un plan holístico y con el fin de conservar la biodiversidad, pero también con el fin del bienestar local de la gente y de las comunidades en la zona. Entonces, bueno, siempre me gusta concluir diciendo que a través de una red de colaboración, combinando investigación y acciones de conservación, podemos ayudar a conservar la biodiversidad. Es al final un trabajo en equipo. Y bueno, pues muchas gracias por escucharme y si tienen preguntas aquí estoy. Y bueno, también me gustaría agradecer al gobierno de Zimbabue, a Oxford, a las ONGs, a diferentes entidades que me dieron recursos económicos para financiar mi doctorado y luego mi postdoc. Y bueno, también muchas gracias a ustedes por invitarme y escucharme. No sé si tienen preguntas. Muchas gracias. Sí. Muchas gracias, doctora Elisa Sandoval, por tan enriquecedora ponencia. Realmente muy, muy interesante. Y bueno, vamos a abrir el espacio para que el auditorio pueda dar comentarios y preguntas. Estimado auditorio, los invitamos a participar y aprovechar esta oportunidad. ¿Hay alguna pregunta? Hola, muy buen día. Soy Jenny Ten. Primero, pues, Elisa, saludarte y agradecerte tan excelente ponencia. Yo tengo algunas preguntas que plantearon a través de nuestro Facebook. Si me permiten, las presento si no hay nadie más en el chat que tenga alguna otra pregunta. Sí. Bueno, la primera es, doctora Sandoval, usted ha mostrado cómo los puntos de agua permanentes cambian la dinámica entre licaones y otros carnívoros. ¿Cuáles diría que son los principales riesgos que enfrentan los licaones en este contexto? En el contexto de los, perdón, no entiendo bien, ¿cuáles son los riesgos de que exista del rol del agua? Bueno, creo que más bien en el contexto, se refiere al contexto de que como los puntos de agua permanente cambian la dinámica entre los licaones y otros carnívoros, ¿no? Entonces, sí. ¿cuáles serían los principales riesgos que esta especie presenta en este contexto? Sí. Existen dos riesgos. Uno es que si no existe este suministro de agua permanente, entonces la abundancia de presas disminuye, es menor, y eso hace que exista más competencia en la dieta entre los licaones y los carnívoros, que fue lo que el primer capítulo que presenté. Entonces, si hay menos abundancia de presas, también hay menos abundancia de licaones, se ha visto en otros estudios, no en el mío, pero en otros, en Zambia. Y entonces cuando no hay agua, casi no hay presas y los licaones
pues la abundancia de licaones en esas zonas no es tan alta. Sí pueden sobrevivir, pero no es tan alta su abundancia. Y luego cuando hay demasiada agua o demasiada densidad de agua, esto genera que exista también más presas, pero también que exista mucha reproducción de carnívoros dominantes como leones y hienas, y eso también genera demasiada competencia a los licaones y también les afecta de forma negativa. Justo, por ejemplo, como el cleptoparasitismo o el hecho de que no haya estas zonas de refugio para los licaones lejos de donde están las hienas o los leones, porque hay una densidad muy alta de estos carnívoros. Entonces, demasiada agua y muy poca agua no les ayuda. Tiene que ser como una densidad más balanceada. Ahí puse los números de las densidades muy bajas de agua, no los ayuda porque entonces hay menos presas, pero también mucha agua no les ayuda porque hay demasiada competencia de carnívoros grandes. Espero haya respondido a la pregunta. Muchas gracias, doctora. La siguiente pregunta que tenemos dice, en cuanto a manejo, ¿qué medidas concretas consideran más urgentes para equilibrar la gestión del agua con la conservación de fauna? Bueno, en este caso, concretamente se pide que ya no se hagan más cuerpos de agua artificial, porque lo que sucede es que desde los años 50 están suministrando agua, o los cuerpos de agua naturales los vuelven artificiales al bombear agua en la época de secas. Entonces ya en lugar de ser un cuerpo de agua temporal, donde solo hay agua en época de lluvia, ahora existe durante todo el año. Y entonces al incrementar estos cuerpos de agua artificiales, se pierden zonas donde ya no, se pierden zonas donde no hay cuerpos de agua. Entonces se pide que ya no se generen más cuerpos de agua artificial, porque lo que hacían era generar muchos también, porque al generar más cuerpos de agua artificial, entonces se aumentaba la población de elefantes y otros animales, y entonces es como un círculo vicioso de que pones más agua porque entonces ya no hay recursos suficiente para la población de elefantes que creció, y hay un desequilibrio y es un círculo vicioso de poner más agua, entonces más animales, más turismo, pero entonces eventualmente eso colapsa, y lo que se recomienda es que ya no se hagan más cuerpos de agua de los que ya existen. Y entonces eso es como una de las cláusulas importantes de la política pública, pero bueno, pusimos varios puntos, pero creo que ese fue el punto más importante. Sí. Ok. La siguiente pregunta que tenemos es, su proyecto involucra tanto a científicos como a comunidades locales. Ajá. ¿Cómo logra conciliar la evidencia ecológica con las prioridades sociales y políticas? Sí, eso siempre es un reto, pero a través de talleres, justo creo que lo más importante de todo esto fueron los talleres que tuvimos en persona, uno en agosto y uno en febrero, y fueron talleres de 2 días, de todo el día, donde obviamente proporcionábamos comida y había muchas presentaciones, y lo más importante es escuchar todos los puntos de vista de todos estos actores diferentes, escuchar cuáles son sus inquietudes, sus intereses, cómo ven las cosas, y a través del diálogo se llegan a puntos medios al final siempre existe un punto en común entre estos actores, aunque existan puntos de vista diferentes o intereses diferentes, siempre existe como un punto en común que es el bienestar, tanto el bienestar de los animales también como el bienestar de la comunidad local, y entonces a través del diálogo se llegan a hacer balances, como puntos medios, ¿no? Yo solamente fungía como mediadora, se podría decir así,
y entonces hubo muchas presentaciones de científicos donde explicaban sus resultados a las personas que trabajan directamente en el manejo de esta área natural protegida, y los del área natural protegida, las personas locales pues explicaban lo que ellos veían, y entonces había un intercambio de conocimiento, y eso al final enriquecía mucho a ambas partes, y eso hace que se lleguen a acuerdos, básicamente. Sí, diálogos en persona y todo. Y también, bueno, en videollamadas, pero creo que lo más importante fue esos talleres de grupos. Éramos un grupo de 30, pero luego dividíamos en diferentes grupos o en equipos, y todos presentaban diferentes cosas. Perfecto, muchas gracias, doctora. Nos preguntan también, a partir de las encuestas sociales que ha realizado, ¿qué preocupaciones expresaron más las comunidades respecto al manejo del agua? Sí, ellos estaban muy, las comunidades locales alrededor, es que las encuestas las hicimos a muchos actores, no solamente a las comunidades locales, sino también a las empresas privadas que tienen los safaris, o a ONGs, investigadores, al gobierno. Pero bueno, específicamente las comunidades locales expresaban que estaban preocupados de que los elefantes fueran y tomaran agua en donde ellos tienen el agua para consumo propio y para consumo de su ganado. Entonces esa era su principal preocupación, que hubiera más animales saliéndose porque esta zona no tiene rejas, esta zona área natural protegida, entonces los animales salvajes se salen hacia las comunidades locales. Entonces lo que propusimos justo era que hubiera como una zona de amortiguamiento donde dentro de 5 kilómetros no hubiera cuerpos de agua, porque existen estudios donde los animales generalmente se quedan alrededor de 5 kilómetros, o pueden viajar mucho más, claro está, pero sus mayores actividades están dentro de 5 kilómetros a la redonda de los cuerpos de agua. Y esto, bueno, fue una de las propuestas que hicimos en la política pública para evitar el conflicto con las comunidades locales, y también proponer como enrejar los cuerpos de agua de las comunidades locales para que los animales salvajes no vayan y consuman agua de allí. Entonces era más tratar de incentivar que los animales no vayan a tomar agua en estos cuerpos de agua de las comunidades locales, pues. Bien, muchas gracias, doctora. Para cerrar, la última pregunta que tenemos dice, ¿qué lecciones generales de su investigación podrían aplicarse en otras regiones del mundo que enfrentan retos similares en cuanto a agua y conservación? Sí, es una pregunta muy interesante. Esto se puede aplicar a todas las zonas del mundo que suministran agua de forma artificial en los ecosistemas. Hay muchas zonas, cada vez hay más. En Australia hay muchas en desiertos o en sabanas sobre todo, pero simplemente en México también, en la selva maya, existen las aguadas, que son estos agua que es la única fuente de agua, por ejemplo, en Calakmul. Las aguadas son los únicos cuerpos de agua que existen en la época de secas para los animales y para las comunidades también. Y bueno, ahora se estaban poniendo sartenejas, se llaman, o bueno, como envases donde ponían agua para los tapires y todo. Y bueno, al final, cuando se suministra agua en un ecosistema, al principio, pues siempre tiene un impacto, y es importante que evaluar este impacto, que sí sea positivo, para
para la biodiversidad y también para la gente, y eso es a través de ciencia, de hacer investigaciones y también de entrevistas de la gente que está allí trabajando con eso, y entonces al final la metodología es la misma. Ajá. Bien, muchas gracias. Son todas las preguntas que teníamos en el Facebook y gracias, por la respuesta y por toda la exposición, Elisa. Muy interesante. Bonito día. Muchas gracias a ustedes por invitarme y muchas gracias por sus preguntas, que estaban muy interesantes, y por su tiempo también en escuchar. Muchísimas gracias, doctora Jenny, por las preguntas. Doctora Elisa, vamos a darle la palabra a la doctora María Elena, que es la coordinadora de la Red para la Conservación. Sí, gracias. Sí, muchas gracias. Hola a todos. Concluimos y creo que ya nadie más tiene ninguna observación. Agradecemos de antemano esta presentación tan valiosa, que nos demuestra que necesitamos sumar esfuerzos en la conservación. Y pues no es un tema único, es una problemática global. Y hicimos una pequeña gestión. Dejen compartir mi pantalla, si me permiten. Y si me deje verla. Me dicen si pueden ver mi pantalla. Es una constancia que se emite desde nuestro espacio académico en reconocimiento a su ponencia, emitida a su nombre, Alicia Sandoval, por esta conferencia en el marco del Seminario de Divulgación e Investigación, Ideas en Movimiento, y pues quedamos con las puertas abiertas a su contribución y pues seguimos a la orden. Y agradecer también al doctor Sony, que fue este vínculo de contacto con usted con esta comunicación en desarrollar la conferencia, y gracias a ambos. Gracias a todos. Muchas gracias. Muchas gracias por la constancia y bueno, pues que tengan un buen día. Gracias por invitarme y por todo. Muchas gracias. Adiós. Bueno, así concluimos la transmisión de hoy. Agradecemos la participación y aporte de la doctora Sandoval, y pronto le haremos llegar su constancia de participación y, por supuesto, nuestra invitación permanente a seguir compartiendo con nosotros y el auditorio los avances de sus trabajos. ¿Sí? Ahora gracias. Cedo la palabra, gracias. Cedo la palabra a la licenciada Jenny Ten, quien nos brindará los detalles sobre los contactos de nuestra red. Muy buen día, un gusto saludarles nuevamente. Sí, bueno, pues nada más invitarles a todos a que nos sigan en nuestro Facebook, es RedCapRen, ¿no? Así tal cual, y también en nuestro YouTube. Ahí, bueno, si no tuvieran oportunidad de ver esta excelente ponencia en vivo, pues la podrán volver a ver, o también si quieren tomar algún otro dato, bueno, pues ahí va a estar disponible en YouTube, igual de esta manera como RedCapRen. Ahí estamos disponibles y pues esperamos su participación y todos sus comentarios. Muchísimas gracias, licenciada Jenny. Entonces, los esperamos a una nueva emisión de nuestro seminario de divulgación e investigación, Ideas en Movimiento, encrucijada donde convergen filosofía, ciencia, enseñanza y conservación. Los invitamos a la próxima ponencia, que va a realizarse el día 3 de octubre y que estará a cargo del doctor Víctor Hugo Muñoz Mora. Y hasta la próxima transmisión. Cuídense mucho. Hasta luego. Ahí voy a parar la grabación. ¿Y la transmisión allá también? Listo. Perfecto. Muy bien. Pues muchísimas gracias, María Elena. Hoy interesantísima que estuvo la conferencia. Sí, pues estamos en contacto, doctora. Muchas gracias por la gestión. Seguimos en comunicación. Gracias, Jorge, por todo el apoyo. Hasta luego, Jorge. Hasta luego. Hasta luego, gracias. Nos vemos, doctora. Hasta luego, buena tarde.